En las ramas. Un podcast de Verdial Psicología. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esperaros, voy a tener que parar de primera, no voy a seguir con el podcast porque tenemos algo inédito por primera vez en 3 podcasts, 4 con este, tenemos triple cámara. Una aquí, otra aquí y Carlos, saluda, hay 3. Tecnología pura. En fin, empiezo. Que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, depende de dónde nos estáis escuchando o viendo. Bienvenido al episodio 3 de Las Ramas. Y hoy estamos en La Rama con Carlos Cortés. Bienvenido, Carlos. Buenos días y encantado de estar aquí. Gracias por sacar un huequito en la agenda y pasar un ratito aquí de charla conmigo y con la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Un placer enorme. Yo creo que lo vamos a disfrutar. Sí, además el tema es jugosito. Yo creo que este tema da... Vengo dispuesto a liarla. Venga, eso es lo que me gusta a mí, que la gente se deje aquí la piel para hablar de estas cositas. Antes de empezar, sí que es verdad que me gusta mucho, o me gustaría mucho, hablar con la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, en primer lugar para agradecer toda el apoyo que nos habéis dado tanto al episodio de María como el episodio de Vicen, porque la verdad es que está siendo maravilloso. Yo no me esperaba que esto iba a ser así que gracias de nuevo. Una cosa súper importante, que lo digo al principio, porque ahora mismo todo el mundo nos está escuchando, porque al final muchas veces termina y apagáis, es, por favor, suscribiros, darle al like, la manita esta, compartirlo, a nosotros nos ayudáis mucho, pero sobre todo suscribiros, que Carlos, tú ya sabes de qué van las suscripciones y lo importante que es, porque es gratis suscribirse, o sea que se suscriban. Y antes de empezar a hablar y a contaros pues a qué ha venido Carlos y de lo que vamos a estar hablando hoy, como siempre, para sorpresa de nadie, vamos a seguir con nuestra dinámica de 15 preguntas cortas que te voy a hacer, ¿vale? Para conocerte y para que la gente te conozca de una manera algo más diferente. ¿Vale? O sea, 15 preguntas cortas, cortitas y al pie. O sea, tú ahí... claro, obviamente Carlos no sabe nada de lo que yo le voy a contar aquí, así que eso es lo interesante. Vamos, Carlos, ¿preparado? Preparado. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿cuál sería? Con Jesús Gil. ¡Wow! Inesperado. ¿Vale? ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Gato o perros? Gatos siempre. Si fuera invisible por un día, ¿qué sería lo primero que haría? Supongo que algo ilegal. Vale. Has quedado súper fino, no se dice nada, se queda ahí, algo ilegal. No entro en qué. Bien. ¿Viajar al futuro o al pasado? Al futuro. Venga. ¿Contar chistes o escuchar chistes? Contar chistes. Buah. Voy a ser bueno, no te voy a pedir que cantes ninguno por ahora. Si tu vida fuera una película, ¿qué actor te interpretaría a ti? Los días que tengo la autoestima alta, Ajá. Jason Statham. Vale. Los días que tengo la autoestima de otra manera, Antonio Resines. Maravilloso. Antonio Resines es muy top. O sea, un señor, todo mi respeto a Antonio No. Resines, pero bueno, en cuanto a juventud, atractivo y tal, hay días que me veo más en un lado y en otro. Bueno, oye, hay que reconocer los días que sí, los días que no. O sea que, maravilloso. ¿Pensar o actuar? A ver, en realidad siempre hay que hacer una buena síntesis de las dos, Ajá. ¿no? Pero conociéndome yo, que a veces sobrepienso, mi regla es, si estás dudando demasiado, hazlo. Vale. Tira para adelante y ya veremos. Así Vale. que actuar. Oye, no me esperaba yo esa respuesta, ¿eh? ¿Snack favorito? Pipas de girasol. Buah. Bien, muy bien. Es que no hay nada que lo supere. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tu aplicación más usada en el móvil? Pues por desgracia, TikTok, quizás. Buah, TikTok, ¿eh?
Los millennials. Aunque sí, para quedar bien diré que YouTube Studio, quizá la segunda, Ya. porque estoy muy metido en mi proyecto de YouTube, Vale. pero TikTok. Pero primero TikTok. Vale. Palabra favorita. Yo soy una persona con muchas palabras favoritas, la verdad. Vale. En general me gustan las esdrújulas, Vale. sobre todo. Por ejemplo. Pero es que las esdrújulas me gustan porque son poéticas, tienen muy buen sonido. Sí. Pero si dijera una por su significado, obstinación. Obstinación. Wow. No, a mí es que me encanta preguntar la palabra favorita de la gente, porque Vicen en su momento me dijo gracias, que es su palabra favorita, la tuya obstinación, la mía sigue siendo calcetín. Me hace mucha gracia. Pero Es porque esa súper- tiene un no sé qué, Sí, el ting eso le da es. una musicalidad bonita. Eso es, pues esa es mi palabra favorita. Y si yo cojo a un par de amigos tuyos y le pregunto cómo te describirían en 3 palabras, ¿qué me dirían? Supongo que dirían que soy una persona bastante payasa, en el buen sentido, Vale. con mucha curiosidad y mucha pasión por estudiar y por aprender. Y una persona preocupada por seguir una vida conforme a sus valores. Vale. Payasa, curiosa y esto último... Comprometida. Venga, sí. O con valores. Le damos. ¿Qué cualidad admiras más en las personas? Bueno, la bondad. Vale. Penúltima. ¿Día de playa o día de montaña? Día de montaña. Y la última, se te va a encantar. ¿Cantar una canción o marcarte un free? Hombre, en mi caso, marcarme un free. Porque las improvisaciones siempre salen mejor. Maravilloso, es que esa es la tuya. O sea, ya ha terminado, ya ni más. 15 sencillitas, no ha sido complicado, no te he puesto en un aprieto No, de primeras. yo tenía miedo porque digo, siendo un psicólogo sexólogo igual Ya. se meten en temas complicados, pero gracias a Dios. Tendría que empezar, el día que hablemos de sexualidad en las ramas, se cae internet, ya te lo digo yo. O sea, porque tengo pensado una persona y quiero que venga, y como venga esta persona a hablar de sexualidad, se cae internet. O sea que... Vale, ahora te hago una última pregunta, porque a mí me gusta que esto lo habléis vosotros, para que lo puedan escuchar los demás antes de presentarte quién eres, qué es lo que haces y tal, que es que le cuentes a la gente de que nos conocemos, tú y yo. ¿Y hace cuánto? Bueno, pues hará como hace 1 año y medio, 2 años, no Sí. hará mucho más, ¿no? Año y medio. Y yo a Manu le conozco de haber estado juntos en un coworking, Es verdad. ¿no? A raíz de eso y de comer juntos los miércoles con más gente, que hacíamos mucha piña, pues se fue generando una simpatía, un cariño y las comidas de trabajo se fueron convirtiendo en cañas después de trabajar, en cañas y cena un sábado, en charlas muy interesantes y hasta aquí hemos llegado. Eso, y hasta ahí podemos contar. El Eso. futuro El futuro no está por ver. Eso es. De hecho, como curiosidad, nos conocemos del mismo sitio que conocemos, que del episodio 1 a María Díaz, nos conocemos y somos todos del mismo sitio. Es verdad que Carlos no compartía el mismo despacho que yo. Carlos está en una cueva, podemos decirlo. Yo prefiero luz. decir que es íntimo y acogedor. Sí, una cueva con mucha luz. Y es muy muchísimo. útil para la gente con agorafobia. Hacer exposición directamente. No, eso sería con los de claustrofobia. ¡Ay! Exposición directa. Sí, Y agorafobia agorafobia es maravilloso. no les conflictúa nada porque se sienten muy recogidos en Sí. esos 3 metros cuadrados. Pero oye, muy bien distribuido, también te decía. Venga, va. Para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, vamos a explicar un poco quién es Carlos. Como siempre, mi iPad aquí para poder coger su currículum, porque este chico también tiene lo suyo. Carlos es psicólogo general sanitario, trabaja de un enfoque integrador, ¿no? Que combina terapia cognitiva, focalizada en la emoción y psicodinámica, especializado en trastornos de personalidad, spoiler, vamos a hablar de ello, o por lo menos de personalidad, en ataque de pánico, depresión, gestión del estrés. Además de su labor en consulta, también es docente y divulgador, creando contenido en redes sociales y en YouTube con el nombre de
a través, o con el nombre de Psicología Profunda. De hecho, luego tendréis todas sus redes y tal. Aparte de que estará apareciendo ahí, al lado de Carlos, su de Instagram y de YouTube. También la tendréis todas en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Ya os digo yo que merece mucho la pena. Ha impartido talleres sobre inteligencia emocional, prevención del consumo, trastornos de personalidad, y justamente este año, hace un poquito, finales del año pasado, del 2024 y a principios del 2025, lanzó un curso online que se llama Introducción a los trastornos de personalidad, que está además de manera gratuita en YouTube, en tu canal, que eso está súper importante. Se ha formado en trastorno de personalidad, TLP, trastorno obsesivo-compulsivo, adicción a la pornografía, y además creo que esto es muy interesante, tanto su TFG como su TFM lo hizo sobre los trastornos de personalidad en la posmodernidad. Y actualmente pues combina la parte de psicoterapeuta como con su labor educativa y divulgativa en redes. Más o menos, ¿no? Sí. Casi nada, ¿no, Carlos? Bueno, lo justo para vivir con un poquito de estrés, pero con mucha satisfacción. Claro, eso es lo que nos pasa, ¿no? Que nos encanta nuestro trabajo, pero después de nuestro trabajo la parte de trabajar con pacientes es maravillosa, pero después toda la otra parte yo creo que a mí incluso me genera más estrés que lo que es el trabajo asistencial con pacientes. Más por nuestra autoexigencia de primeras. Vale, pues... hoy vamos a hablar de un mundo súper interesante que yo creo que nos va a dar mucha chicha. Carlos ha dicho que va a venir aquí a darlo todo y además creo que es interesante porque como que en los últimos tiempos se ha empezado a poner de moda, podríamos decir. Totalmente. Así que vamos allá. Vamos a coger como... Bueno, en primer lugar vamos a empezar a hablar de términos, que yo creo que es importante empezar a definir determinado tipo de terminología, sobre todo con las que más vamos a hablar nosotros aquí. Y vamos a empezar del tirón. ¿Por qué? Primero vamos a intentar definirlos y después ya metes un poco como tú veas, ¿no? ¿Por qué crees que hoy en día usamos tantos términos como puede ser una persona narcisista o el narcisismo, el PAS, ¿no? La persona altamente sensible o el término neurodivergente? Explícanos un poco qué es y danos un poco tu opinión de por qué crees que se usan tanto estos términos. Ok. Voy a empezar por narcisismo, que es el que tiene más recorrido y más complejidad. El narcisismo, la primera vez que se mencionó como tal fue en 1914 y lo mencionó Sigmund Freud. Él fue el creador del concepto narcisismo en un sentido psicológico. Pero antes de Freud, las raíces están en el mito de Narciso, que supongo que mucha gente lo conocerá. Narciso era un hombre muy bello, de él estaba enamorado una ninfa que se llamaba Eco, que es de la que viene lo del eco, viene de esa leyenda también. Y él era bastante cruel con ella. Ella tenía tremendo crush, pero él pues la ridiculizaba, era muy frío y demás. Entonces Némesis, la diosa de la justicia retributiva, decidió castigar a Narciso. Vale. Y su castigo fue quedarse ensimismado mirando su belleza en la superficie del agua de un lago o de un río, y de tanto mirarse y tanto querer llegar a él, porque se enamoró de él, acabó ahogándose. Wow. O sea que ya en el mito... Ya no explica mucho, ¿no? Ya te están todo ese contando. rato. Eso, ya te están contando mucho. Y luego, ese concepto ha ido evolucionando en el psicoanálisis y para cada autor tiene algunas diferencias. Para algunos el narcisismo es un trastorno o es algo patológico que ocurre cuando una persona está demasiado focalizada en sí misma, demasiado focalizada en una idea grandiosa de sí, y esto acaba generándole sufrimiento a su entorno porque no observa a las personas, no las atiende, no tiene en cuenta sus necesidades, sino que solo mira las suyas propias y tiene planes y busca cumplir metas que son demasiado grandes. Y cuando no lo consigue, en vez de aceptarlo y aprender, pues se frustra, se vuelve más narcisista, genera una imagen más grandiosa y demás. Esa sería la versión patológica que todos estamos acostumbrados, ¿no? Vale. Y luego para otros autores dentro del psicoanálisis, pues es un rasgo de personalidad, pero que no es necesariamente patológico, y una etapa del desarrollo evolutivo. En algunas ocasiones se podría solapar con el concepto de la autoestima. Un narcisismo sano podría ser lo mismo que una autoestima sana, y algunos autores dicen que durante la niñez hay que ayudar a que los niños y las niñas desarrollen un narcisismo sano. Que es lo mismo que decir, ¿no? Que te fomentar la autoestima de los niños de alguna manera, ¿no? Así en general, sí. Vale.
Paso a PAS, por ejemplo. Vale. La personalidad altamente sensible es un concepto mucho más moderno, es de los años 90 y sí que viene de una psicóloga, cosa que no pasa con el término neurodivergente. Esta psicóloga tiene un nombre un poco raro, Elian, no sé bien cómo pronunciarlo, pero es apellida Aron. Vale. ¿Vale? Y es un conjunto de rasgos de personalidad, también de formas de procesar la información sensorial, que a lo que viene a referirse es a personas que tienen mucha sensibilidad a ciertos estímulos, a nivel del sistema nervioso, a la luz, a los sonidos, también una tendencia a procesar la información y reflexionarla muy profundamente, y también pues una alta intensidad emocional, tanto respecto a sí mismos como a la hora de empatizar con otras personas. Guay. ¿Vale? Y luego la neurodivergencia es un concepto que viene de la sociología, no viene de la psicología, y esto es un tema que es importante que entraremos. Lo creó una socióloga que se llama Judy Singer y fue creado para reivindicar la inclusión de las personas con diferentes capacidades a nivel psicológico, neurológico, y así incluirlas en la sociedad atendiendo a su diversidad, ¿no? Yo creo que tiene mucha conexión con lo que llamaríamos diversidad funcional también. Guay. La pregunta aquí es, ¿qué está pasando? ¿La sociedad se ha vuelto más individualista? ¿O es que simplemente nos gusta ponerle, yo qué sé, nombres bonitos a lo que es más complicado? O sea, porque se escucha muchísimo hablar de ay, esta persona es una persona narcisista, ¿no? Es que, ¿qué narcisista eres, no? Ahora todo el mundo es narcisista o siempre vemos a gente y le ponemos esa etiqueta, ¿no? ¿Es algo natural ese narcisismo o se vuelve problemático en exceso? Respecto a qué ha pasado, cuando estuve haciendo los trabajos sobre personalidad y posmodernidad, lo que descubrí es que somos fruto de un proceso mucho más largo de lo que parece. Los últimos 2 siglos de la sociedad han traído muchos cambios culturales y sociales que tienen que ver con lo que está pasando ahora y se remontan a cambios como la Revolución Industrial, el auge del capitalismo, la Ilustración y la Revolución Francesa, aunque parezca que no tienen nada que ver, ¿no? Por sintetizarlo, ya que es una cosa muy larga, con cambios como la llegada de la democracia, la alfabetización de gran cantidad del planeta, el ideal de la Ilustración, en el cual ya el orden antiguo no vale y no estamos regidos por jerarquías tan estrictas de la monarquía, el clero, la nobleza, ni la idea de Dios. A raíz de esa serie de cambios hemos creado sociedades que ya de por sí son un poco más narcisistas, porque el lado complementario de la democracia o de que todas las personas tengamos acceso a la información o de que en la sociedad se pueda cambiar de estamento mediante tu esfuerzo y tu inteligencia, es que todos estamos más focalizados en nosotros mismos, porque ahora somos responsables de nuestro destino. No estamos como en sociedades tradicionales donde a lo mejor tú aceptabas tu destino inherentemente, ¿no? Incluso si tú miras en sociedades o en filosofías orientales, como tienen la idea del karma y de la reencarnación, es contrario a tu karma intentar cambiar de vida. Tú si acabas siendo panadero, tu karma es ser panadero y ser el mejor panadero posible, no llegar a más. Entonces, todo ese cambio de nuevas tecnologías, más información, sociedades democráticas, libertad para moverte en la sociedad, nos obliga a preguntarnos más quién soy, qué hago con lo que soy y en qué me quiero convertir. Incluso por la propia jerarquía, ¿no? De muchos trabajos, ¿no? Esa jerarquía, ¿no? Y ya no solo a nivel laboral, sino a nivel social, ¿no? Por lo que estaba hablando, ¿no? Del estatus, ya no solo económico, social, ¿no? Que hace al fin y al cabo decir, oye, yo estoy aquí, ¿no? Pero siempre ves que hay alguien por arriba, ¿no? Y eso también hace, ¿no? Que se vea de esa manera y que favorezca esa conducta más, ¿no? De mirar, ¿no? Esa capacidad de mejora, ¿no? O de escalada, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Ahora hay una psicóloga norteamericana que se llama Jean-Marie Twenge, que ella estudia lo que llama la generación yo, la Generation Me, y estudia las diferencias en creencias y en forma de vida de los millennials, los Gen Z y los que hubo antes. Y sus estudios todos coinciden en que si miras la literatura, si miras la música, que es lo que ella analiza, en la segunda mitad del siglo XX ha aumentado el uso de palabras referidas al yo. Curioso.
incluso en las canciones y en la literatura. Es lo que estábamos diciendo. Y bueno, claro, es que. Y tendrá que ir a más. O sea, porque al fin y al cabo está yendo a más. Y estamos viendo que de antes a ahora ya ha cambiado en ese sentido. Vale. ¿Todas las personas somos narcisistas? Esto se puede debatir, Ujú. pero mi opinión es que sí. ¿Dónde está entonces aquí la línea de lo patológico? Claro, esa es la diferenciación importante, ¿no? Volviendo a las 3 formas de entender el narcisismo que decía antes. Todos tenemos, aunque sea un mínimo rasgo narcisista, solo que ese rasgo narcisista puede ser sobredimensionado, puede ser escaso o puede ser sano. Ujú. Todos podemos necesitar de vez en cuando recibir atención, todos podemos tener la capacidad de tener una expectativa positiva de nosotros mismos y sentirnos capaces de llevar adelante un gran plan, de beneficiar a nuestro entorno, de tener algo interesante que decir, ¿no? Yo mismo, viniendo a este podcast, pues de alguna manera estoy atendiendo a mi narcisismo. Total. Para mí es atractiva la idea de que me pregunten por lo que sé, de poder mostrar lo que sé. Tengo la sensación de que algo de conocimiento puedo aportar a la gente y eso no es necesariamente patológico. La línea en la que el narcisismo deja de ser algo que todos tenemos en una medida sana empieza cuando no eres capaz de reconocer que tienes errores y cuando se te menciona un error pues puedes reaccionar de forma muy violenta, intentando humillar al otro o a lo mejor teniendo una ansiedad enorme. Ese sería un punto. Ujú. Luego el otro punto sería cómo tratas a las personas. Cuando el narcisismo es demasiado central en tu personalidad, empiezas a no ser capaz de lidiar con algunas de tus emociones y necesidades. Por ejemplo, la vergüenza es algo insoportable para un narcisista, la vulnerabilidad, y a base de evitarlas también te haces menos sensible a las necesidades de los otros. Claro, porque a las tuyas sí lo serías. A esas necesidades sí las... Sobre todo porque el foco en este caso te ha puesto en ti, en lo que tú necesitas, ¿no? Yo diría que sí, pero rompiendo una lanza en favor de los narcisistas, Vale. que han sido muy maltratados en las redes. Ajá. El narcisista cubre sus necesidades, pero de una forma disfuncional. Porque al final la verdadera necesidad es poder sentirte seguro en tu entorno, incluso cuando eres vulnerable. No vivir haciendo sobreesfuerzos monstruosos por mantener siempre una imagen de capacidad, de fortaleza y de seguridad. Ujú. Entonces, por esa regla de 3, podemos decir que el ser narcisista o ser un poco narcisista es una herramienta para sobrevivir en este mundo moderno en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Totalmente. Y de hecho te diría que la propia historia de la humanidad depende en cierta medida de personas con rasgos narcisistas. No necesariamente patológicos, Sí. pero también sanos. Las figuras que en sociedades muy antiguas empezaban a promover cultura o avances, pues al final eran líderes militares, chamanes, sabios de algún tipo, gente que destacaba de alguna manera y creía en lo que estaba haciendo y que podía aportar algo a su entorno. Incluso el propio hecho de que hayamos pasado de sociedades súper antiguas donde se funcionaba como en grupo a sociedades donde el individuo es importante, tiene que ver con cierto tipo de narcisismo. Claro. La sociedad que tenemos, la que vivimos nosotros, ¿crees que fomenta esos rasgos narcisistas? Totalmente. Por todo lo que estábamos hablando antes. Cuando tú vives en una sociedad con creencias principalmente democráticas, todos somos iguales y eso por un lado pretende fomentar pues la amabilidad, la consideración de los derechos del otro, pero al mismo tiempo hace que todos estemos luchando por el lugar protagonista. Y eso creo que se ve, por ejemplo, mucho en política, en las luchas políticas actuales, como todo el mundo tiene un grupo, cada vez un grupo más diferenciado y más adaptado a la individualidad por el cual se generan los conflictos. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también estaría el tema de la ilustración, del conocimiento y de cómo eso permite moverse socialmente. Nosotros que estábamos hablando antes de cómo nos estresamos por llevar adelante nuestros proyectos, es porque gracias a la tecnología y a la información de la que disponemos, cada vez tenemos más recursos y más gente con la que compararnos. No te digo ya con las redes sociales. Sí. Entonces, no solo te hacen más consciente de ti mismo, sino que te dan más para compararte y decir, a lo mejor yo podría llegar a ser eso. Ya. A nivel de redes sociales, ya que ha salido el tema,
es una herramienta que a nivel narcisismo puede fomentarlo o podemos hacer un uso sano de las redes sociales. Porque cuando hablo de las redes sociales, hablo del uso de internet, hablo de la accesibilidad que podemos llegar a tener. Me invitaron a un podcast el mes pasado donde estuvimos hablando de sexualidad y tal, ¿no? Y hablábamos, ¿no? del uso de la pornografía, ¿no? Y de cómo influye eso en muchas cosas, en muchas disfunciones sexuales, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos era de la accesibilidad que tenían los adolescentes, ¿no? A la hora de consumir pornografía, ¿no? Y claro, esto también pasa, ¿no? con las redes sociales, ¿no? Yo tengo las redes sociales o el perfil de esta persona súper accesible a un clic donde si no tengo ningún tipo de problema puedo hacer un uso pues, de entretenimiento, pero también puedo usar esa parte comparativa, ¿no? Y fomentar toda esta parte, ¿no? ¿Tú crees que en este sentido las redes ayudan, dificultan o nuestra famosa palabra preferida en los psicólogos depende? Depende. Bueno, es que depende. El cuchillo cuando se inventó también fue un gran avance tecnológico y el cuchillo sirve para cortar la carne o para cortar la verdura y hacerte la vida más fácil o para pegarle un navajazo al primero que te moleste. Total. Y así con todos los inventos. Entonces, la pregunta en el fondo está sin resolver porque se está desarrollando ahora mismo mientras la sociedad sigue avanzando. Probablemente, siendo optimistas, pues todos vamos a hacer un mal uso de las redes sociales o ya lo hemos hecho, pero ese mal uso, chocar con ese extremo, nos puede ayudar a entender dónde está el punto medio. ¿No? Es lo normal, equivocarte para luego aprender mejor. Antes de pasar a hablar un poco pues, de los otros términos que hemos estado empezando a hablar, para mí hay una pregunta clave, creo que puede terminar muy bien. ¿Qué diferencia a una persona narcisista patológica de una que no lo es? Pues aparte de la aceptación de errores y de poder contemplar y entender cómo se están sintiendo los demás y tratarlos como un fin y no como un medio, es el grado de realismo o de fantasía que hay en sus planes y en sus ideas de quién va a llegar a ser. No es lo mismo una persona que te dice yo voy a ser cantante de trap, voy a dar conciertos por todo el mundo, pero le preguntas cómo lo vas a hacer y no tiene ningún plan, que una persona que te dice yo voy a montar una empresa con este producto, tengo este plan de trabajo, y ves que hay más realismo, que está más aterrizado, ¿no? O sea, esa sería la diferencia, ¿no? La capacidad de planificación realista, podríamos decir, ¿no? De los planes, ¿no? O la grandiosidad de la que... Porque ya no solo es a nivel comunicativo, ¿no? De cómo lo puede decir, sino también para ellos, también a nivel mental, falta esa parte, ¿no? De ejecución, ¿no? Una cosa es lo que yo puedo llegar a creer, ¿no? El ser el mejor cantante de trap del mundo, ¿no? Y otra cosa es cómo lo voy a hacer. Claro. Vale. Vamos a hablar de etiquetas. ¿Vale? Quiero saber tu opinión, ¿no? Acerca de esta moda que estamos viendo últimamente para seguir con redes sociales, de etiquetar emociones y comportamientos. No, no es que yo soy paz, no, o es que tú eres neurodivergente o soy neurodivergente. ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto? ¿Quieres ganar visitas a costa de crear polémica o quieres mantenerte en un tono neutral? Tú dispara. Voy a confiar en ti y en tu capacidad de, como buena persona que está también en redes, lo mejor para el negocio. De integrar. Vale, vamos a integrar. Bueno, pues pasa lo mismo que con el cuchillo, el ejemplo que te he puesto antes. En concreto, el uso de narcisismo, de paz, de neurodivergente, tiene una cosa positiva siempre, que es que mejor saber un concepto que no saber ninguno. Sí. Y ayuda a muchas personas que hoy en día tienen sufrimiento y que no saben cómo empezar a vertebrarlo y a comprenderlo, a dar un primer paso, ¿no? Entonces, por ese lado, todas las personas que usen estas etiquetas, aunque yo ahora vaya a hacer otra crítica, pues tienen mi respeto, ¿no? Porque cada uno es libre y es necesario que haga su proceso de crecimiento y de autoconocimiento. Y por ese lado, pues bueno, como Internet da tanta información y la sociedad va cambiando y creando nuevos conceptos, pues está bien, ¿no? No es necesariamente malo. Ahora bien, poniéndonos un poco más en el lugar de psicólogo duro, yo veo ciertos problemas, ciertas dificultades y ciertas señales de alarma, ¿no? Por un lado, con el narcisismo,
creo que corremos el riesgo de que se vuelva una nueva especie de arquetipo del mal o arquetipo del diablo, ¿no? Cada sociedad va creando su idea de lo que es el mal. En Norteamérica en algún momento fue Charles Manson, este de los asesinatos. En Europa durante mucho tiempo ha sido el alemán del bigote, que no lo digo, que todas las redes sociales te lo cortan. Y entonces a mí sí me ha preocupado un poco cómo en las redes sociales el uso de la palabra narcisista se ha convertido como un nuevo demonio, ¿no? En vez de comprender que todos tenemos rasgos narcisistas y empezar a hacernos cargo de esa parte, se ha convertido como en un arma arrojadiza con la cual atacar a todo el mundo que haga algo malo. Y yo tengo un poco la duda interna, si quieres me puedes decir qué opinas tú, de ¿acaso cuando le hacemos algo malo a alguien no está siendo siempre por narcisismo? Porque si no te das cuenta de sus emociones, de sus necesidades y no has tenido esa sensibilidad, puede ser por algún tipo de narcisismo, ¿no? Porque estabas a lo tuyo, técnicamente, y no viste. Y luego, cuando sabes que al otro le fastidia lo que haces, pero pones por delante tu necesidad, que no siempre es patológico, también sería un tipo de narcisismo, ¿no? Oye, curioso eso, ¿eh? Entonces, cuidado. Entonces, podemos decir que por un lado estos términos nos ayudan pues, a entendernos mejor, por un lado, y creo, volvemos a lo mismo, visibilización de otras realidades, de otras personas, de X y Z, ¿no? Que esto muchas veces, nosotros los psicólogos también nos volvemos como muy estrictos a veces con las etiquetaciones, ¿no? y los diagnósticos, ¿no? Pero es verdad que, por otro lado, pueden que nos compliquen un poco las cosas. Claro. Yo que soy junguiano también a ratos libres, creo que con el tema del narcisismo precisamente es un encuentro con tu propia sombra. Lo primero que tienes que hacer, ¿no? Antes de llamar narcisistas a los demás, párate a comprender cuándo tú eres narcisista. Porque se puede ser narcisista de muchas maneras, ¿no? Eso lo veremos más adelante, pero hay diferentes formas de narcisismo. Con la neurodivergencia, pues pasa un poco parecido. Lo bueno que tiene, pues la parte reivindicativa, la parte sociológica por la que nació. Y yo creo que es una herramienta útil para generar debate, sí, ¿no? Y para hablar de cómo integras en el aula a un alumno que tiene TDAH o que tiene dislexia o que tiene algo del espectro autista. Todo eso es muy importante. Ahora, lo que a mí me preocupa, porque lo veo mucho en redes sociales, es cómo el término se va masticando como un chicle que va perdiendo sabor y se va generando una bola debajo de la cual ya se van creando narrativas que son inmovilistas, victimizantes, que no ayudan a las personas. Sí. Eso es. Sobre todo yo lo veo en concreto con el tema de la ansiedad y la depresión. El tratar la ansiedad y la depresión como si fueran una neurodivergencia y no como respuestas normales que pueden tener todos los seres humanos en ciertas situaciones, ¿no? Como que esa diferenciación me parece peligrosa. Y cuesta mucho, porque aquí ya meto algo que pasó o que me pasa, por desgracia, mucho en consulta, ¿no? A mí hay una parte que, como buen especialista en inteligencia emocional, me encanta hablar de emociones con mis pacientes, ¿no? Explicar de dónde viene, cuál es su función, ¿no? Y de repente cuando llegamos a hablar de la ansiedad como emoción y claro, yo siempre le hago la misma pregunta, ¿para qué sirve la ansiedad, no? Y la gran mayoría de mis pacientes me dicen, para joderme la vida. Y yo, cuidado, ¿no? Porque estamos tan, pues eso, ¿no? Demonizamos muchas veces determinado tipo de conceptos, ¿no? O incluso pues, para eso, para justificar determinado tipo de cosas, para victimizarnos de otras, que es como, oye, no, que la ansiedad tiene una función, porque si no, no sería una emoción, ¿no? Y que esa función me ayuda a mi supervivencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al fin y al cabo, cuando hablamos de ansiedad, parece que estamos hablando de ataques de ansiedad, trastorno de ansiedad, y con la depresión lo mismo, es decir, oye, que la tristeza es maravillosa. Que si nosotros sin tristeza no seríamos capaces de identificar que hay algo que no va del todo bien, o que nosotros sin tristeza no existiría vínculo. O sea, si yo, que te quiero muchísimo, como amigo mío que eres, me dices que te vas a Laponia 5 años y yo no estoy triste, significaría que me la sudas muchísimo y que no te querría. Pero si la tristeza aparece es por eso, ¿no? Porque favorece ese vínculo. Pero, claro, eso a mí me choca muchísimo porque, claro, lo tengo que ver y lo vemos en sesión, ¿no? Pero después la realidad es muy diferente. Cuando vemos hablar de, no, es que tengo ansiedad. Yo también. Yo también tengo ansiedad y tu padre, tu madre, tu tía y los demás, ¿no? Total. Es que
Parece que ahora ser neurotípico Ujú. es como el nuevo Muggle de Harry Potter. Sí. No, es que tú eres Neurotípico, claro, y no lo no te puedes pasa nada. entender. Ya. ¿no? Y tú ves pasando TikToks o pasando Instagrams, pues temas de salud mental, y te sale gente diciendo, no entiendes lo duro que es sentir a veces euforia y sentir a veces una tristeza inmensa porque soy neurodivergente. Y digo, bueno, a ver, a lo mejor es verdad que eres una persona con un diagnóstico muy incapacitante y muy duro, pero a lo mejor es que tiene 17 años. Y está pasando por la adolescencia, que ese es otro tema, Claro, otro melón. Claro, y luego pues eso, que no me gusta nada la diferenciación de, no, los neurotípicos son gente que nunca tiene ansiedad, que nunca se deprime, nunca tiene sintomatología depresiva, nunca tiene cierta ansiedad social. Yo estoy teniendo ansiedad o cierta ansiedad social leve antes de venir a este podcast por si lo haré bien o mal. Y no me considero ni neurotípico ni neurodivergente, ¿no? Ya. Forma parte de la normalidad. Es que quizá aquí estaba hablando antes de que si quería visita o no visita, hoy me voy a mojar yo, porque el otro día estuve scrolleando un montón de TikTok dentro de todo esto. Mira, mi aplicación no creo que sería TikTok, pero Instagram yo creo que sí. Y empecé a ver varios reels, ¿no? De incluso psicólogos etiquetando a personas por apariciones en televisión X o Z es que esta persona se está comportando de esta manera. Yo estaba diciendo, cuidado con esto, porque esto me conecta mucho. Tengo una paciente que la amo por encima de todas las cosas, que viene muchas veces a consulta y me dice, joder, Manuel, es que tú eres el psicólogo del día a día. Tú eres un psicólogo que como que me baja las cosas mucho a tierra, como que le da normalidad a las cosas. Digo, pero que tú sientas ansiedad, o que tú te preocupes por encontrar pareja, o que tú te preocupes por no tener una estabilidad laboral y que eso te genera ansiedad, es lo más normal del mundo, ¿no? Pero claro, estamos tan acostumbrados a señalar, a etiquetar y a poner nombres a todo que parece que cuando viene alguien, ¿no? En este caso, nosotros que estamos formados en psicoterapia, conocemos la mente humana, conocemos cómo funcionan nuestras emociones y tal, y me dicen que es normal, es como, ¿cómo? Y es como, pues, que es así. Es que es así, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque incluso veo compañeros de profesión que lo hacen, ¿no? Porque al final es muy jugoso. Total. Al final, business is business. Total. Y cuando una palabra coge fuerza, pues todos queremos nuestro trocito de tarta en torno a esa palabra, ¿no? Y creo que eso es inevitable, tampoco es cuestión de demonizarlo, que No. pase, porque puede pasar con muchas cosas, incluido inteligencia emocional, o psicología junguiana, o trastornos de personalidad, pero por lo menos que tengamos en cuenta el peligro y de dónde viene, y que fomentemos que la gente vea la complejidad, los matices, ¿no? Porque cuanto más estudias psicología, más ves lo dinámicas, lo cambiantes y lo complejas que son las cosas. No son etiquetas tan sólidas, ¿no? Y aquí, volviendo a lo de que habíamos hablado antes sobre la sociedad y sus cambios, yo creo que es muy interesante ver cómo en este caldo de cultivo social que te he dicho, donde los grandes valores, los grandes mitos que antes daban forma a la vida de las personas ya no están, han caído, la religión, la familia, el Estado, todo ha sido cuestionado. El mito que queda imperante es la ciencia o la protociencia, ¿no? Entonces las personas, en su búsqueda de una identidad, acaban recurriendo a algo que parece más científico, más sólido, que es un diagnóstico. Y si te fijas, la gente tiene más lenguaje clínico que lenguaje emocional. Total. Saben mejor describir un trastorno que describir una emoción o un tipo de comunicación, porque estamos buscando esa identidad que la posmodernidad nos ha arrebatado. Ese sentido de pertenencia, ¿no? Incluso a veces. Claro. Siguiendo un poco con toda la parte de estas etiquetas que hemos estado hablando, del PAS, de las personas neurodivergentes o del narcisismo en sí, ¿qué peligros, más allá de los que hemos estado hablando, puede haber? Han salido dos estudios muy recientemente, uno es a lo mejor de 2021, 22 y el otro del 23, que encontraron relación entre que algunas personas utilizaran el término soy altamente sensible o soy PAS y la manipulación. Incluso uno relacionó ciertos rasgos de lo que denominamos la tríada oscura, que es psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, que explicaban el hecho de que algunas personas utilizaran esa etiqueta.
Hay que decir que en los dos estudios se encontraban personas que era coherente lo que decían y que no parecían utilizar la etiqueta de esa manera, ¿no? Pero otro porcentaje de los investigados sí que se encontró en el estudio que podían estar utilizándola desde un lugar más manipulativo, ¿no? Y aquí volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? En que todos somos narcisistas de alguna manera y hay que tener mucho cuidado con qué atribuimos a ser sensible y qué esperamos de la sociedad si soy sensible. Porque si una persona es maltratadora con su pareja, puede usar perfectamente el argumento de a mí no me gusta que tengas amigos porque yo soy muy sensible, me hace sentir muy mal y me estás haciendo daño. Entonces hay que tener cuidado con todas las narrativas que nos pongan en un lugar de víctima o de persona sensible, porque hay que ir más allá. ¿Qué haces tú con tu sensibilidad para regulártela, para cuidártela? ¿O vas a utilizar esa sensibilidad para colocarte en un lugar desde donde tienes derecho a pedir todo y a legitimar todo lo que te pase? Los estudios son muy interesantes. Si quieres te paso para que pongas un pantallazo y los puedes poner aquí, obvio. porque son bastante curiosos. En algún momento de todo esto, Editora pondrá pantallazos de esto y si no también lo subiremos a redes sociales en el Instagram de Verdial Psicología, o sea que eso lo tendréis. Que justamente con esto que estabas diciendo, o sea, me parecía muy interesante, ¿no? El hecho de, por ponerle un nombre más quizás más científico o por etiquetarlo, ¿no? Como estas personas, ¿no? Con respecto a lo que estabas diciendo de que buscan, que no saben o la pregunta que le hacían, ¿no? De qué estaban haciendo ellos con esa sensibilidad para gestionársela, ¿no? Y es que eso pasa mucho, o yo por lo menos lo veo mucho en consulta, que esas personas buscan heterorreguladores. Es decir, buscan lo que estaba diciendo, ¿no? Regularse a nivel emocional a través de otras personas y no por estrategia y herramientas o practicar la homorregulación, si se puede decir de esa manera, ¿no? Pero sobre todo buscan esa parte de heterorregulación. Y yo aquí soy como súper crítico, ¿no? Que es como, a ver, las únicas personas que necesitan heterorregulación por necesidad son los niños pequeños que no saben regularse y no tienen herramientas, ¿no? Pero nosotros cuando ya crecemos en algún momento, es verdad que a lo mejor no hemos tenido esa herramienta o no nos han enseñado, ¿no? Pero sí que tenemos capacidad de acción, que para mí es lo importante, ¿no? Que el poder plantearnos esta pregunta y decir, oye, que yo también tengo capacidad de regular esta sensibilidad que me está creando esto que está haciendo mi pareja, en este caso con este ejemplo, ¿no? Pero creo que es interesante. Vale, para ir terminando, vamos a hablar de... Mira, había una persona a la que admiro mucho que decía que la personalidad está siempre en medio como los jueves. Esa persona es Carlos en su curso de personalidad, que me lo he empapado enterito. Y te quería preguntar, para terminar hablando quizá un poco más así, algo más genérico, hemos ido de lo específico a lo genérico, pero creo que se puede terminar de esta manera. ¿De dónde crees, ¿no? que viene nuestra personalidad? Que si es algo que nosotros estamos heredando o si se va formando con esa experiencia del entorno. Pues mira, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, porque quiero que llegue un mensaje muy importante a la sociedad. Vale. Que es, hay un debate que es cultura o crianza contra biología. ¿No? La gente siempre te pregunta, ¿pero cuál es la causa? ¿La biología o la cultura y la crianza? Pues son las dos. Son las dos. Y la separación que hacemos para darle una explicación que quepa en nuestra cabeza acaba siendo simplista. Entonces, esto es un debate que tenemos que superarlo ya. Y te pongo un ejemplo. El otro día, leyendo un paper sobre arquetipos, hablaban de cómo las personas tenemos un área del cerebro especialmente destinada a la detección de rostros que hace que los bebés atiendan a los rostros de los padres. Entonces los padres, al ver que el bebé les atiende, lanzan más señales con el rostro, lanzan más señales faciales, y ese proceso hace que el bebé se vea reforzado y empiece a atender más a los rostros y a empezar a comunicarse mediante la expresión facial. Entonces, nosotros nacemos con unas bases y con unas predisposiciones, pero luego el propio entorno, al reaccionar a esas disposiciones, nos modela. Aprendizaje. Claro, y en el caso de esa investigación, el propio cerebro
del bebé cambia en función del contacto que haya tenido con sus criadores, ¿no? Entonces, está bien, si queremos por organizarnos, que hagamos la división de cultura, contexto, que crea la personalidad, pero lo cierto es que es un sistema que se retroalimenta, es un bucle, ¿no? De hecho, hay una teoría que es muy interesante que se llama la teoría transaccional del trauma, que es increíble porque lo que te dice es que tú naces con unas características y el propio entorno las refuerza, a veces de forma muy desgraciada, ¿no? Si tú eres una persona con tendencia a inhibirte ya desde pequeño, un niño con menos sensibilidad a la recompensa, un poco más miedoso, es fácil que tu entorno se agobie contigo, te meta prisa y te vuelva más miedoso todavía en vez de acompañarte a que poco a poco vayas cogiendo seguridad. O si naces y tienes mucha tendencia al enfado y a reaccionar de forma más impulsiva, pues muchas veces se van a enfadar contigo, va a haber cierto grado de hostilidad, cierto grado de rechazo que no te va a ayudar a regularte. Entonces, claro, vivimos siempre en estos bucles, ¿no? Pero bueno, dentro de esta aclaración, es verdad que a mí cuando hice el curso de personalidad, en uno de los papers de Theodore Millon, que es uno de los mayores expertos que ha habido en personalidad, ponía una imagen que me ilustró mucho, y es, dentro de las puntuaciones que podemos tener, habría como un cuadradito dentro de la cual la biología nos ubica. Estamos dentro de las puntuaciones que nos permite nuestra biología. Hay personas que nacen con más tendencia a sentir ansiedad, etc., ¿no? Y luego, dentro de ese cuadradito, habría otro más, que es la crianza y la educación. Entonces, la biología nos pone unos límites y luego la crianza nos pone otros. Pero siempre están en un diálogo. Interesante. Entonces, por esa regla de 3, esta pregunta yo creo que es obligada. ¿Hasta qué punto podemos modificar nuestra personalidad? Esta pregunta tiene trampa. Sí. ¿No? Porque la personalidad como tal, pues es un constructo. Tú no vas por la calle y ves la personalidad de nadie como si le ves una oreja o una nariz, ¿no? Nosotros medimos la personalidad por ciertos pensamientos, cuánto de presentes están, cómo de habituales son, cómo de intensos son en la forma de entender la vida que tiene la persona, ciertas conductas y ciertas representaciones de las relaciones, de las emociones y demás. Entonces, dicho esto, yo creo que sí se puede cambiar mucho la personalidad. No te puedes convertir en una persona radicalmente diferente, nunca. Pero a través de aceptarte y de conocerte y empezar a observar los distintos aspectos de lo que hay dentro de ti y comprenderlos, como hacemos en terapia, yo creo que se puede hacer grandes cambios. Y todos los que trabajamos en terapia lo vemos. Total. La cosa es dejar de ver la personalidad como algo con lo que me identifico y empezar a atender al concepto que en psicoanálisis llamaríamos self o que otras corrientes llamarían el sí mismo, ¿no? Cultivar más la capacidad de ser un observador de las distintas cosas que se despiertan dentro de mí, con cuáles me identifico más, con cuáles me identifico menos, pero ir dándole espacio a todas. Y ahí es cuando la persona se da cuenta de que no es solo las dinámicas con las que se ha ido identificando a lo largo de toda su vida. Esas dinámicas siempre van a estar. Claro. Pero podemos cambiar cómo respondemos ante ellas, Cómo reaccionamos. cuánta importancia les damos y podemos cultivar otras y aprender otras diferentes, ¿no? Entonces, lo que hubo originalmente siempre va a estar, pero es como un árbol. El árbol tiene su centro y va engordando capas, ¿no? Entonces, tu centro, tus primeros años de vida y tu aprendizaje siempre van a estar, pero con un buen entorno y un buen trabajo puedes añadir capas nuevas. O sea que el yo es que soy así no vale. No. Eso para mí yo creo que puede ser la mejor manera de terminar la parte de entrevista. O sea, el yo soy así no vale. Yo soy así es una red flag. Es una red flag del amor. Maravilloso. Oye, ni tan mal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido hablar de todo esto? La verdad que muy a gusto. Oye, que sí. Gracias por la parte que toca. Pero no te vas todavía. ¿Por qué? Porque ya todas las personas que siguen el podcast ya saben lo que viene. Y hoy que tengo una cámara de primer plano, editora, puede hacer lo de que viene el postre. ¿Qué es el postre? Te pongo en contexto. Es una sección para terminar de un modo un poco más distendido, donde te puedes encontrar algo profundo, nos podemos encontrar algo súper banal o algo súper comprometedor. Entonces, ¿quién va a elegir eso? Sería súper maravilloso que lo eligiera yo, pero como el azar es el azar,
te traigo dos opciones. Yo Dos no sabía sobres. esto, ¿eh? Claro, es que esta es la idea. Vaya. Entonces, tengo dos opciones. Quiero que elijas con cuál te queda y a partir de ahí, pues, lo que salga, adelante. Ya está, no hay pista de qué es cada una ni Nada. Esta, Esa. tuya es. Puedes abrirla. Ya, qué pedazo de sobre esa. Esto. Increíble. Claro, falta la hormiga saliendo por aquí. Ese o el bombo del. Estos son. Lerele, aquí hay producción que te cagas. Esto va a ser una marca. ¿Qué pone ahí? Eres un personaje. Es una manera. Me encanta hacer estas cosas porque es una manera súper sencilla de vacilar al invitado, pero simplemente lo que vamos a hacer, lo estoy buscando por aquí, es que a mí me parece súper curioso, que es, te voy a poner algún personaje que yo me haya buscado por aquí y quiero que hables de tu opinión sobre su personalidad, rasgos interesantes, que creo que pueden ser muy interesantes de hablar, ya que estamos hablando de personalidad y de rasgos y de muchos conceptos, que dé un poco tu opinión de esto. ¿Te parece? Sí. Pues vamos con el primero. Wow. Tyrion. Tyrion Lannister. Voy a darle aquí un poquito de brillo, de todas formas lo estarán viendo en esto. Tyrion Lannister. ¿Qué me puedes decir de Tyrion Lannister? Bueno, Tyrion Lannister es una bestia parda, lo primero de todo. Ajá. Diagnóstico clínico. Ya, bestia parda, Bestia en parda. el DSM está ahí, ¿vale? Un crack, un figura. Un mastodonte. Eso es. Lo primero de todo, en cuanto a narcisismo como rasgo y no como trastorno, Sí. Tyrion Lannister iría bien de puntuación. Sí, ¿no? puntuaría bien en el Milan. Sí. Además, se comprende muy bien por cómo él, al tener esa condición, haber sido diferente, haber sido maltratado y humillado por su padre y por su entorno de muchas maneras, él ha tenido que desarrollar una imagen más positiva de sí mismo y, en cierto modo, sería un narcisismo sano, porque él, viendo que físicamente está mal, pues se ha vuelto una persona más inteligente y se ha currado mucho el volverse inteligente, ¿no? Pero claro, como le ha salido bien, pues sí que tiene un poco esa visión de sí mismo como alguien que puede reformar, que puede hacer, que quiere llegar a más. O sea que narcisismo tendría unos puntitos, ¿no? Bien. Luego, en el Big Five, el modelo de 5 factores de personalidad, uno de los factores es la amabilidad como rasgo, ¿no? Y creo que Tyrion, justo en ese aspecto, tiene algo muy interesante, y es que a lo largo de la serie se ve como cada vez puntúa más bajo en amabilidad, ¿no? Al principio de la serie, quizá por su propia condición de haber sido una persona diferente, pues tiene bastante empatía con los que son bastardos, con los que tienen algún problema, ¿no? Cuando habla con Jon Nieve, pero a medida que la serie le va generando experiencias ultra traumáticas Y se va situaciones volviendo complejas. mucho menos amable, ¿no? Y va creciendo más una parte casi que un poco triada oscura, ¿no? Maquiavélica y narcisista chunga. Vale. Y luego, dentro de este modelo de las 5 personalidades, de las 5 factores de personalidad, también destacaría la apertura a la experiencia, ¿vale? Este es un factor un poco más complejo, pero que en parte tiene que ver con el interés por aspectos culturales, por ideas abstractas, por comprender formas de vida nuevas y demás. Y de hecho hay cierto debate sobre si es lo mismo que la inteligencia o algo que se solapa con la inteligencia, ¿no? Pero en el caso de Tyrion, su curiosidad, sus ganas de aprender y su inteligencia probablemente le ubicarían como alguien que puntúa alto también en esto. Guay. Joder, qué análisis, por Dios, Carlos, de verdad. Qué maravilla. Vamos con el siguiente, para que no hayan espacio. Además, este me encanta, que es Ned Flanders, de Los Simpsons. ¿Qué podemos decir de Ned Flanders? Pues que tenía tremendos abdominales, lo primero. Poco se habla de los abdominales de Flanders. De Flanders, total. Y luego, pues, evidentemente, puntuación altísima en amabilidad, ¿no? Dentro del Big Five y los 5 factores. De hecho, en el caso de Ned Flanders,
es una amabilidad que puede llegar a ser incluso Patológica, total. ¿Verdad? Porque Homer Simpson está continuamente quitándole las herramientas, faltándole al respeto, pasando de él, y él es una persona que no tiene capacidad de confrontar, de competir, de enfadarse de una forma sana y proteger sus límites, y entonces, pues bueno, aguanta muchas humillaciones y muchos feos. Tiene una capacidad, o sea, igual que hablas de esta amabilidad, incluso rozando lo patológico, ¿no? También a nivel, yo que me voy siempre más para la parte de inteligencia emocional, a nivel de regulación emocional, este tío tiene que ser un puto crack, porque para aguantar todo lo que hace, tiene que ser tiene que tener muy buenas estrategias de regulación. Bueno, si nos ponemos psicoanalíticos, yo creo que mucha represión, ¿no? De hecho, tiene un lore muy bueno este personaje. Si te acuerdas, hay un capítulo donde se ve que de niño él era un niño muy movido, muy liante, sí. Y que los padres, como eran así como hippies, no sabían ponerle límites. Y entonces le llevaron a un psiquiatra que le puso sobre las rodillas y estuvo dándole cachetes meses y meses, ¿no? Como que sale la escena que va cambiando. Entonces, claro, hay una falta de límites adecuados, llevó a que le pusieran unos límites muy tajantes, ¿no? Que la serie te lo cuenta en clave de humor, y después de eso, pues él creció ya como una persona reprimida, ¿no? Y aquí habría otras dos cosas que decir. Dentro del Big Five, probablemente Ned puntuaría muy, muy, muy alto en responsabilidad, porque ha introyectado, ha absorbido muy fuerte los valores cristianos, el pórtate bien, el ser un buen chico, y también el pues ser un buen marido, un hombre trabajador, todo esto, ¿no? Que esto quizá no es patológico tanto en su caso, por lo menos por la parte de ser buen padre, de ser un hombre educado y amable, pero refuerza mucho la parte de amabilidad, ¿no? Es como que hace un tándem muy duro ahí. Y luego tú lo ves en la serie y creo que había un capítulo donde hay un día que ya se le va la olla. Sí, se le y va que la pinza revienta. Y la lía, y entonces ahí se ve muy bien como la represión continua con la que vive, y como luego si expresa el enfado, que es algo que no tiene entrenado, lo va a hacer desbordándose, ¿no? Sí. Y ahí, dentro de trastornos de personalidad o de rasgos de personalidad, desde otra teoría, Ned Flanders sería un ejemplo de persona con rasgos obsesivos. Claramente. Claramente, clarísimamente. Súper. Una última. Nos vamos de la parte más ficción, ¿no? A la parte más real con esta persona. Dalí. ¿Qué puedes decirnos de Dalí? Mucho hay que decir de este señor, que paseaba por la calle con unos hormigueros, ¿no? Entre otras cosas, y que salía en una entrevista diciendo: yo una época me aficioné a las moscas limpias, ¿no? O sea, era un espectáculo, ¿no? Entonces, bien, hemos hablado de los trastornos de personalidad y de los rasgos que puede haber en ellos, del modelo Big Five, y luego hay un modelo de 3 factores, que es el modelo de Eysenck, ¿no? Que fue un muy gran investigador. Ese modelo te habla de psicoticismo, neuroticismo y extroversión, ¿no? Entonces, en el caso de Dalí, el constructo del psicoticismo podría estar muy presente, ¿no? El psicoticismo es complejo porque tiene cosas que no parecen tener mucho que ver entre ellas, pero básicamente habla de personas con tendencia a salirse de las reglas sociales, puede tener también mucha curiosidad por el arte, por formas de vida alternativas. Entonces, te puede salir una persona con alto psicoticismo tanto por el lado de ser un artista como por el de ser un criminal, ¿vale? ¿no? Y entonces Dalí, pues bueno, en cuanto al artístico, puntuaría muy alto en psicoticismo. Luego, en neuroticismo, que básicamente es tendencia a sentir emociones negativas y que también está en el modelo de Big Five, creo que puntuaría muy alto probablemente, aunque esa parte de él no se conocía tanto, porque hay una anécdota de que su hermano o alguien así le enseñó un libro con enfermedades de transmisión sexual para prevenirle, y a raíz de eso él ya no volvió a tener relaciones nunca, ¿no? Wow. Entonces, probablemente a la hora de gestionar la ansiedad y ciertas emociones tenía dificultades. Y luego, dentro de tipos de trastorno de personalidad y demás, pues creo que se ve muy claro que tendría un perfil histriónico, ¿no? En la búsqueda de atención para validarme, ¿no? Totalmente. Y luego, dentro del Big Five también, apertura a la experiencia, pues altísima. Y en el caso de Dalí, pues de alguna manera no solo sana, sino adaptativa, porque le dio para ganarse la vida y ser una estrella mundialmente reconocida, ¿no? Esa curiosidad por los conceptos, por ir más allá en lo intelectual y demás. O sea, que es un personaje interesante.
Qué guay, joder, pues esto sería, Carlos. Muchísimas gracias por pasar un ratito aquí con todos nosotros, por la disponibilidad, por la disposición, por lo fácil que lo haces, porque para mí ha sido un placer estar contigo, de verdad. Nada, lo mismo te digo, cuando quieras una segunda ronda, hablando de psicología junguiana o de cualquier otra cosa, de arquetipos, aquí estoy. Tú no me lo pongas muy fácil, que ya está al este de una llamada, igual que con la gran mayoría de todos los de estos, si es que de todas las personas que habéis venido, si es que es facilísimo, me lo ponéis súper fácil, así que de verdad, gracias. Y para los que nos estáis viendo y escuchando, pues obviamente gracias por aguantar un ratito más aquí con nosotros, por pasar otro podcast aquí, de verdad. De nuevo, gracias por el apoyo y por todo el feedback, que yo creo que es maravilloso. Y yo no me pensaba en la vida que me iba a gustar hacer estas cosas y de repente estoy disfrutando como un niño chiquitillo. O sea, porque me ha enganchado muchísimo, así que de verdad que además, y cuando el feedback es bueno, eso yo creo que también ayuda. Así que nada, muchas gracias. Esto ha sido En las Ramas con Carlos Cortés y nosotros nos vemos el mes que viene en otro episodio. Chao, chao.